¿Cómo están? Vamos a empezar este vivo. Vamos a invitar hoy a mi profe de astrogenealogía. Así que vamos a hablar un poquito de la conexión que hay entre la astrología y el árbol genealógico. Entonces, hoy vamos a estar hablando de el árbol genealógico y la astrología, o sea, la unión de la astrología más los componentes sistémicos que existen dentro de nuestro circuito familiar, nuestro circuito global en el ámbito sistémico. Así que está un poquito, mi conexión está mal, creo que se corta un poco. Sí. Hola, ¿cómo estás, Isa? Decime si anda bien mi conexión, si me ven, si se me escucha bien. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando con Micaela, que es mi profesora de astrogenealogía. Bueno, fue la profesora, ya terminamos, pero quiero que ella está dando cursos de astrogenealogía para personas que tengan o no conocimiento, así que bueno, ahora creo que ya la vi por ahí, la voy a invitar y vamos a hablar de la astrogenealogía, que sería la unión de la astrología más el árbol genealógico y muchas cosas más. Así que, ahí está Mica. Se entrecorta, sí. Está mala la conexión, no sé qué está pasando. Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mica? Muy Ay, bien, ¿vos? estamos rogando que la conexión esté porque se corta, así que, bueno, justo Sí. tuvimos el clima acá en Misiones, Posada estuvo muy denso, con tormentas, así que Mm, esperemos que podamos hacer este vivo. Y bueno, sí. le estaba contando a la gente que está acá, en el que se están uniendo, sobre la astrogenealogía, que es a lo que te dedicas. Eh, el impacto que tuve cuando empecé a estudiar con vos fue muy profundo porque yo ya venía estudiando el árbol genealógico y Mm, biodecodificación, y neuroprogramación, bioneuroemoción. Entonces, al tener ya la astrología como base, dije, esto es lo mío. Entonces, sí, para que la gente sepa sobre la astrogenealogía, por eso te invité, porque la gente se interesa muchísimo sobre el conocimiento astrológico. Entonces fue el boom de la información en el 2020, como una eh, terapia de autoconocimiento profunda, ¿no? La astrología nos da esa información. Entonces, sí. Mica, quiero que les digas, que empieces a hablar sobre esta hermosa terapia, ¿no? Que también es un proceso terapéutico que hay que hacer porque es Sí, lento, uno tiene que ir lento porque se mueve todo, ¿no es cierto? totalmente, totalmente. Bueno, vos contabas un poco que ya venías trabajando, ¿no? Con bioneuroemoción y quizás esto de la astrogenealogía era una pieza que faltaba y que unía a todas las otras que ya venías explorando, ¿no? Porque la astrogenealogía combina justamente la astrología con la genealogía, es decir, todos los conocimientos sobre el árbol genealógico, el sistema familiar, desde la carta natal. Entonces es una combinación de técnicas y herramientas que ayudan, bueno, a trabajar todo lo sistémico a partir de la propia carta. Y ayuda muchísimo, sobre todo cuando uno quiere trabajar el árbol y faltan datos, se perdieron, se olvidaron, se silenciaron, ¿no? Ahí la astrogenealogía viene como a completar, un poco como decíamos recién en tu historia, a armar ese rompecabezas y a terminar de completar el trabajo sistémico
estudiando la propia carta natal, ¿no? Está buenísimo desde ese lugar. Total, totalmente. Y más que nada, la astrología, llamación importante sobre lo que el sistema que tenemos en el circuito que es lo psicológico, ¿no? Con el sol, la luna, los planetas justamente tienen que ver con el desarrollo psicológico interno. Entonces Sí, la astrogenealogía va a tocar las herramientas de tus ancestros, o sea que va a tocar la psicología también de papá y mamá, abuelos, abuelas. Entonces vamos a sí, ver dentro de la propia carta todos los planetas que ellos tienen, ¿no? O sea, si yo tengo la luna en conjunción al sol, va a haber un sistema dentro de mi carta, de mi circuito de familia, en donde mi papá y mi mamá estuvieron con los mismos temas que yo les tengo que totalmente. resolver. O sea Sí, que la astrogenealogía es una herramienta que en evolución, por eso esto que haces es fabuloso, es buenísimo, porque la gente se quiere conocer porque justamente el mundo está pata para arriba, ¿no? Estamos todos dados vueltas. sí. Entonces, ¿viste, Mica, que anda más o menos la conexión o vos la tenés Yo te bien? escucho bien, por ahí un poco lento, pero está perfecto. Cuando te escuchaba, iba pensando cosas, y está bueno, bueno, tomar esto que estabas diciendo para sumar quizás algo más, que la astrogenealogía toma la astrología y toma muchas cosas, entonces mi carta natal es mía y mi sol, vos hablabas del abordaje psicológico, va a hablar de temas míos, pero también entendiendo que yo soy parte de un sistema, que vengo de un sistema familiar. Entonces, eso que soy, o por lo menos eso con lo que me identifico, también tiene que ver con mi crianza, con mis padres, con el contexto familiar, ¿no? Nosotros en la carta natal tenemos los 12 signos, todos los planetas, pero probablemente nos identifiquemos más con algunas partes que con otras, y quizás hay dos personas que nacieron el mismo día, a la misma hora, y se identifican con partes distintas de su carta, y ahí la astrogenealogía nos ayuda a entender, bueno, bueno, la historia un poco de papá con el sol, de mamá con la luna, y a partir de esa crianza, bueno, probablemente qué cosas vengo heredando y que me ayudaron a construir mi identidad. Entonces, por un lado habla de mí, mi carta, y por un lado habla de esa historia de la que precedo, como parte de un sistema mayor. Entonces contempla un montón de cosas y es mucha información que está muy buena para autoconocimiento, básicamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, la astrogenealogía empieza a unir la información que tenemos con la metagenealogía, ¿no? La Sí, información el árbol, no, las constelaciones familiares, sí, metagenealogía. Es el primer módulo del curso, por eso estaba intentando recordar las sí, las primeras partes de la astrogenealogía que tienen que ver justamente con la bioneuroemoción, la bioprogramación, el Salomon Selam, sí, justamente que tiene que ver con el árbol genealógico. sí, Eh, Así que es una unión de todas las herramientas. Entonces, sí, está muy buena la información que traemos. Y saber eh, Mica, vos, por ejemplo, la función primaria de tu árbol con el elemento que tienen dentro de su sistema, por ejemplo, en una familia en donde la mayoría de los signos son fijos o son Leo, Acuario, Tauro, Escorpio, va a haber un mm, circuito de sistemas donde la familia busca seguridad y busca entablar situaciones de relaciones estables, o sea que ya hay un sí, patrón dentro de la familia, ¿no? total. Nosotros, como decía recién, somos parte de un sistema familiar y ese sistema familiar tiene una memoria, tiene un aprendizaje que muchas veces cuando no se elabora ese aprendizaje se va repitiendo de generación en generación y desde la carta natal, por ejemplo, haciendo el balance de elementos, podemos conocer con qué parte de esa historia familiar estamos en resonancia, ¿no?
Porque ancestros tenemos un montón, y quizás tenemos, no sé, somos 5 hermanos, y cada uno tiene una carta distinta y resuena con una parte distinta y con ancestros distintos. O sea, no es que porque yo vengo de un árbol cargo con toda la información del árbol. Voy a estar en resonancia con algunas historias principalmente, que voy a estar repitiendo o reparando. Y desde la astrogenealogía, por ejemplo, con esto que nombras vos, el balance de elementos, ver qué predomina, predominan signos fijos, predominan signos mutables, predomina el fuego, predomina el aire. Eso ya nos da una primera información de con qué memorias familiares estamos en resonancia, qué pasó en el sistema familiar. Si, por ejemplo, tenemos mucho fuego en la carta natal, o sea, tenemos mucho Aries, mucho Leo, mucho Sagitario, bueno, ¿qué pasó con el enojo quizás? O si tuvimos ancestros que fueron pioneros, que se animaron, ¿no? A innovar, a hacer cosas distintas, o que tuvieron que ganarse la vida o que luchar. Entonces ya eso nos da una primera información sobre la memoria sistémica. Y después, bueno, cada planeta, cada casa, cada aspecto va a seguir ampliando y ampliando cada vez más esa información. Claro, para que una persona, de la gente que está acá escuchando, por ejemplo, el asado del Día de la Madre, ¿no? Se reúnen todos el domingo para el asado del Día de la Madre y entran a hablar de la astrología, ¿no? ¿Y de qué signo sos? Sí, Y la mayoría es como un impacto porque hay muchos signos fijos o signos de aire, y eso habla del clan, ¿no? Eso habla de si son signos de aire dentro de la mesa, si hay mucho Libra, Acuario, Géminis, los signos masculinos positivos, que son de la cadena de los signos de fuego y aire, ya va a hablar de un sistema de clan desapegado totalmente a lo que es la emoción en sí, sí. Entonces, esa familia, por lo general, económicamente están bien, por así decirlo, ¿no? Las personas que tienen mucha energía de aire y de fuego suelen no tener problemas con la parte material y emocional, porque justamente lo que destruye es el agua y el proceso de tierra. Entonces, hay sí, familias que tienen una herencia de prosperidad y hay otras familias que tienen una herencia de carencia, ¿no? Y que tiene que ver con los elementos dentro del clan, sí. ¿no? O si no, la lucha y en el clan hay mucho fuego y aire, y están siendo están pasando por situaciones de carencia es porque hay ahí un patrón, un registro que se va a tener que trabajar eh, por ahí por los secretos, ¿no? Los secretos del clan tienen Sí. mucho que ver con la destrucción también. Cada elemento tiene como sus temas característicos, podríamos decir, ¿no? Vos nombrabas algunos recién. Yo nombraba antes el fuego y hablaba de temas con la lucha, con el enojo, con el tener que ser pioneros o animarse. La tierra tiene más memorias quizás de carencia, de tener que trabajar, ¿no? De sacrificarse, el trabajo, el esfuerzo, la paciencia, la perseverancia, todos temas así más relacionados a la tierra. El aire con la comunicación, con la mente, muchas veces la locura, ¿sí? Si hay mucho aire puede haber habido locura, o personas muy geniales también, muy adelantadas para su época, o que se vinculaban mucho. Y el agua quizás es la más dramática de todas las memorias, entonces muchas Sí, veces si hay mucha agua en la carta natal encontramos nuestras historias de amores imposibles, medios de novelas, ¿no? El sí, rico que se casaba con el pobre, historias que no podían ser, dramas familiares, quizás es la más dramática de todas. Cuando falta algún elemento también es información. A veces esto que estamos hablando ahora es porque predomina o excede un elemento, pero cuando no hay un elemento, también nos habla de una memoria que se desconectó. No tengo fuego, bueno, ¿en qué momento se perdió esa pasión y esas ganas de vivir esa llama? No hay agua, ¿en qué momento hubo que desconectarse de las emociones porque fue demasiado? Y siempre tanto la carencia como el exceso, el desequilibrio en general, nos va a hablar de la memoria del sistema y nos va a dar una primera información. Como te decía antes, después también cada planeta va a representar un miembro de esa familia, entonces quizás, no sé, tengo mucha agua y después tengo al sol en un signo de agua y ahí puedo saber si viene de mi papá, viene de mi mamá, viene de los abuelos. Después podemos empezar a profundizar y a investigar un poquito más, pero siempre se empieza por el balance de elementos y de ahí vamos viendo, bueno, sol, luna,
Venus, Marte, y cada vez profundizando más y más en esa historia. Buenísimo. Claro, veo que la gente entra y sale, justamente significa que van a ver su carta y van a hacer, se hacen sus cartas, eso me pasa siempre que salen y buscan su carta o se hacen Sí, su carta y miran los elementos. Justamente la página en donde pueden ver es, no sé si tenés una voz que puedan hacer, la gente se pueda hacer cargar su carta y le diga el elemento directamente. Por ejemplo, la ¿cuál usas carta vos? natal. Yo uso carta natal gratis, que es Sí, la más tradicional en donde te tira todo, o sea, te tiran los sí, elementos, te ahí tiene un tiran balance. un Igual balance. es fácil, es muy fácil también hacerlo, el balance así manual. Es, si sabemos, ¿no? Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Los de aire, Géminis, Libra y Acuario. Y los de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Sabiendo eso, después le asignas un punto a cada planeta y acá no se cuenta el ascendente ni los nodos. Para esto solamente cada planetita, son 10 en total, y anotamos cuántos planetas tenemos en signos de fuego, cuántos en signos de aire, cuántos de agua, cuántos de tierra, y eso va a dar un promedio. Es muy simple, el que entiende por lo menos los simbolitos. Si no, en estas páginas yo uso Carta Natal Es, que abajo deja los gráficos directamente, aunque ahí cuenta el ascendente, no cambia demasiado, pero ahí están ya los gráficos que te dice, bueno, mucho fuego, mucho aire, mucha agua, y ya con eso uno puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? También. Claro, yo uso el programa para la astrología psicológica, uso el Astronext, que es el programa de la Mm, escuela del método Hoover. Pero si quiero buscar los elementos directamente, me voy a las páginas esa, carga natal, sí, punto. Entonces te tira directamente. Y la, sí, digamos, lo tradicional en la astrología es ver justamente el sol, la luna, ¿no? Eh, sí, que son las funciones básicas del circuito, ¿no? Porque el sol marca justamente lo que es la parte masculina, la parte de energía vital, y en la astrogenealogía tiene que ver con el padre, ¿no? Tiene que ver con la rama sí, paterna. Y sí. Marte, el planeta Marte también va a marcar estos ancestros que tienen que ver con esta parte paterna, ¿no? Sí, el linaje masculino y también el modelo que se transmite a nivel familiar de cómo ser hombre, ¿no? Cómo es un hombre, el modelo de hombre, que también es muy cultural y tiene que ver también con las épocas, eso todo el tiempo se va reactualizando de alguna manera. Entonces el sol, por un lado, representa la figura paterna, el modelo de cómo se es padre, o cómo son los padres en esa familia, empezando por nuestro padre y de ahí para atrás. Eh, y Marte va a representar a los ancestros masculinos en general. Cuando nosotros, porque antes te comentaba que la astrogenealogía toma cosas de astrología, pero también de genealogía, de constelaciones familiares, y esta energía, vos decías recién, bueno, el sol en mi carta personal va a representar la energía más asociada a lo masculino, ¿no? Y eso uno lo toma del padre para las constelaciones. O sea, todos tenemos energía femenina y masculina, no es que porque yo soy mujer tengo solo energía. Son más construcciones culturales y sociales, pero todos tenemos energía emocional, más asociada a lo femenino, y energía de acción, de deseo, ¿sí? Que está más asociada a lo masculino. Eh, por cuestiones eso, culturales, sociales, familiares, se asocian algunas a las mujeres y otras a los hombres. Y a nivel familiar uno toma la energía del padre, más la energía de protección, ¿sí? Toda la que tiene que ver con el sol, y de la madre la energía de cuidado, de protección emocional, de afecto. Entonces en la carta astrogenealógica es mi sol, entonces es algo que voy a tener yo y voy a irradiar yo, pero que de alguna manera lo tomé de mi padre, lo haya tenido presente o no, porque acá se juegan muchas cosas inconscientes también, ¿no? Entonces por ahí alguien está escuchando y dice, bueno, pero yo a mi papá no lo conocí, bueno, probablemente en la carta haya pistas también de eso, pero de alguna manera yo conozca o no la historia de mis ancestros, inconscientemente estoy eh, vinculada con ellos. Y a nivel inconsciente se transmiten las memorias igual, aunque yo no haya conocido o no me hayan contado lo que vivieron, ¿sí? Muchas veces los secretos, los dolores que no se hablaron, bueno, yo inconscientemente los conozco, aunque no sepa conscientemente.
Entonces, Claro, también lo tomo de ahí. Y eso se puede ver en la carta. Está muy claro. bueno. Acá hay una pregunta, dice, ay Dios, ¿y la pareja? ¿Y para la pareja? Tierra y agua, ¿es carencia y drama? No necesariamente igual es todo tan dramático, ¿no? También puede ser mucha sensibilidad, mucha capacidad de trabajo en la tierra, ¿no? Personas muy responsables en la familia, personas que se hicieron de abajo, como decimos, ¿no? Que trabajaron y le pudieron dejar algo a los hijos, o sea, no necesariamente tenemos que tomar todo para el lado dramático. Eh, Hay un Claro. gran abanico de temas, ¿no? En astrología tenemos de un polo al otro un montón de posibilidades, ¿no? Como decía antes, la energía de tierra puede ser de carencia y ancestros que pasaron hambre, hasta ancestros que trabajaron y perseveraron y lograron sus metas y sus objetivos. Desde ahí pueden ser todas las opciones. Los temas de pareja los podemos ver en la casa 7, ¿sí? Si tenemos mucho Libra o un Venus muy activo. Antes vos hablabas del Sol y Marte, y para el linaje femenino tenemos la Luna como el modelo de madre y Venus como el modelo de mujer a nivel familiar. Pero también los temas de pareja. Entonces, si por ejemplo, no sé, tengo Venus cuadratura Marte y me va a hablar de que las parejas de mi familia ya venían con tensión y que probablemente, como es mi carta, yo también esté en resonancia y repita algo de ese modelo familiar. Entonces, Total, hay que mirar distintas cosas, nunca es solo una parte. totalmente. Pero para tener una idea, acá dice una, Yamila, si no hay aire en la Bueno, familia si no hay aire, tenemos que ver, como te decía antes, los desequilibrios. Si no hay aire, puede ser que haya habido problemas de comunicación o personas que tuvieron ideologías muy rígidas, ¿no? Y a veces eso trae problemas también, tener una ideología muy rígida. Personas que no pudieron estudiar, ¿no? Pensemos temáticas de aire, más allá de la astrogenealogía, ¿no? Si yo digo aire, pensamos mente, comunicación, vínculos. Entonces puede haber historias de exilios, de aislamientos, donde se cortó eso, se cortó la comunicación, se dejó de hablar, no se pudo estudiar. Bueno, entonces tenemos que ir pensando temáticas de aire y al no haber, que eso en algún momento se cortó, se perdió en la historia familiar. Y puede ah, ser, como digo, hay muchas posibilidades. O sea, no es que yo veo la carta natal y ya voy a saber toda la historia así de una, sino que es como armar el rompecabezas. Entonces empiezo porque no hay aire. Y después voy a ir viendo los signos de aire si tengo planetas, en las casas de aire si tengo planetas, si esos planetas tienen aspectos. Y así empezamos a armar un rompecabezas con la historia. claro, acá por ejemplo, si vamos desde la base de la biodecodificación del árbol genealógico, digamos, siempre hay un patrón. Si yo vengo, si soy la oveja negra en el circuito de no encajar, soy la que tengo la mayor cantidad de dobles posibles dentro del clan, ¿no? O tengo la mayor responsabilidad de poder buscar mi propia fuente por no pertenecer. Entonces, siempre hay muchísimas ovejas negras reencarnadas en esta nueva era, y eso tiene que ver justamente con el sistema que ya no se aguanta, ya no se aguanta la emoción. eh, Antes se podía guardar, el circuito emocional estaba como resguardado, estaba equilibrado en el sentido de las cosas se podían mantener en secreto, y Mm, ahora como que ya no se puede no, porque el sistema cambió tanto a nivel neuronal. O sea, es como que el cerebro se fue para otro campo energético, creció muchísimo. Entonces, eh, no se aguantan las emociones, o sea, ya no se soporta. Y justamente la gente está buscando esa información de autoconocimiento para mm, eh, poder equilibrar lo mental con lo emocional. Entonces, sí. estas herramientas de constelaciones familiares, biodecodificación, árbol genealógico, astrología, astrogenealogía, astrología holística, astrología dracónica, astrología, hay como 7, 8 astrologías. Sí, No es una sola, porque la gente a veces como que engloba y dice astrología, pero ¿qué astrología? Desde astrología, ¿no? sí.
Hay muchos enfoques y muchos abordajes. Hay algo muy interesante en lo que decís, que esto de las cosas, los secretos, las cosas que antes no se hablaban y ahora se están hablando, ¿no? También, o sea, no solo a nivel familiar, porque esto va, si vamos haciendo zoom, es a nivel familiar, social, cultural, histórico. No, hay muchas cosas que antes se permitían o se silenciaban, que ahora cada vez se denuncian más, eh, se reivindican más también, ¿no? Muchas minorías oprimidas, etcétera. Entonces hay muchas cosas que quedaron bajo la alfombra, tapadas, silenciadas, porque en su momento estaba mal visto, eran secreto, eran tabú, daban vergüenza, o eran muy dolorosas, ¿no? Y por eso no se hablaban, y muchas veces eso queda como secreto, se olvida, pero no quiere decir que no haya pasado. Y lo que pasa a nivel psicológico, personal y transgeneracional es que todo lo que no se terminó de procesar y queda en el inconsciente, de alguna manera pulsa para salir, para ser reconocido y elaborado. Y no solo lo que me pasó a mí en mi vida, sino también lo que le pasó a mis ancestros. Más allá de que yo no los haya conocido, no sé su historia, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con gente y con árboles, vemos que esto muchas veces el secreto que tenía la abuela o el abuelo se repite en el nieto y el nieto se entera después de que le pasó, ¿no? Y empieza como a indagar o a mover a partir de una crisis personal y se entera que a su abuelo le había pasado lo mismo y eso no se había hablado nunca, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando empezó a moverse todo lo que tiene que ver con la ley del aborto, muchas mujeres empezaron a enterarse que su abuela, que su mamá murió en un aborto, o sea, temas que empezaron a salir a la luz porque se está moviendo ahora. Y si se mueve ahora y si se repite, es justamente porque eso que quedó callado y silenciado necesitaba ser elaborado. Y esto en la astrogenealogía se puede ver mirando mucho la casa 8, ¿no? Viste que vemos lo que Los es el signo secretos, oculto. el signo oculto. El signo oculto es el signo que tenemos en la cúspide de la casa 8, que nos habla de los secretos familiares. Y todas las familias van a tener sus secretos y un poco de todo también, pero esto es mi carta, entonces va a hablar de los secretos con los que yo estoy en resonancia y probablemente en mi vida tengan, viste esas cosas que uno dice, no sé, toda la vida tuve miedo a Sí, quedarme, a que me abandonen, no sé de dónde viene porque a mí no me abandonaron, estoy poniendo un ejemplo X, ¿no? Eh, y tengo Acuario en casa 8 y me entero que mi abuelo de un día para el otro, no sé, pasó algo en la familia, se quedó solo, se tuvo que ir. Nosotros casi, muchos venimos de familias de inmigrantes o de mezclas, en los que quizás en la época de la guerra se tuvieron que ir de un día para el otro, separarse. Bueno, y quizás eso que no se terminó de procesar, hoy a mí se me despierta en forma de miedo, ¿sí? Miedo a cambiar, miedo a irme y no tiene tanta explicación con lo que me pasa ahora, pero viene de algo que en la familia no se terminó de cerrar. Y bueno, y eso con la astrología y con la casa 8 podemos terminar de descubrir y de darnos cuenta de dónde vienen también todos esos miedos inconscientes, cuáles eran los secretos familiares o por dónde venían. Es muy interesante también en ese sentido. claro. A mí, por ejemplo, me pasa con voy a dar un ejemplo con mi nena, que desde los 3 años más o menos empezó a decir, no me vas a abandonar, no me va a Mm, abandonar, no wow. sé de dónde, porque me va a abandonar, le salía del alma y ella es doble de un abuelo mío, en Mm, donde la historia es que mi abuela lo abandona, ¿no? mm. Y mi nena nace en el mismo día del cumpleaños de mi abuelo, o Claro, sea son que ella dobles. es doble de mi abuelo, que fue, mi abuela lo abandonó, entonces ahí Wow. hay una historia con ella que yo estoy trabajando, ya hice un corte de lazos, ¿no? Que se tiene que hacer, Mm, eh, te devuelvo tus emociones, corte de lazos nocivos, sí, esos son todos trabajos terapéuticos. Entonces como ella es doble mío, o sea, yo soy doble de ella, porque siempre el doble en biodecodificación es el mayor, nunca el menor. Entonces, claro. el trabajo lo tiene que hacer ella, pero yo para ayudarla puedo hacer también los trabajitos para alivianar el proceso de aprendizaje con su parte psicológica. Entonces, al hacer los trabajos de actos psicomágicos, yo voy a ayudarla en el proceso, ¿no? Entonces, ella de grande va a tener que hacer su trabajo conmigo y con su abuelo, ¿no? Sí. Entonces,
pero impresionante cómo les da ese abandono que siente que la voy a dejar o papá la va a abandonar y todo esto. Acá hay, Wow. acá hay una pregunta, entonces el tema pareja, a ver si puedo leer porque parece que no me deja leer. Ah, yo la veo, ¿querés que la lea yo? Sí, sí, sí. Dice, entonces, el tema pareja específicamente y vínculos, amistades, trabajo, etcétera. ¿Desde dónde podemos abordar? De distintas maneras. El árbol es lo primero que trabajé por ahora. Dentro de la carta natal, tema vínculos, bueno, tenemos los signos de aire, claramente tienen que ver con los vínculos. Pareja es casa 7, Libra, Venus. Amistades es más la casa 11 y Acuario, ¿no? Los grupos de pertenencia con los que uno comparte ideales. Y Géminis tiene más que ver con los vínculos de hermanos, los primos, ¿no? Y familiares en general. Entonces, nada, identificar ahí si tenemos planetas, si hay aspectos, qué información nos trae esas zonas de nuestra carta natal. Y obviamente si uno ya trabajó con el árbol, es más fácil después entender el mapa, ¿no? Una cosa es si yo veo la carta sin ninguna información, voy a empezar a hacer suposiciones o elaborar teorías, ¿no? Con los elementos, pero si ya tengo un poco de información, eso termina de cerrar, ¿no? Cuando uno lo trabaja ahí simultáneamente. Total. Aparte, el trabajo hace que, no es que se corta el lazo de forma negativa, sino que une en forma positiva la frecuencia de información que uno tiene con ese doble. O sea que no es que Sí. corta el lazo cuando uno hace el trabajo o investiga, o obviamente que cuando uno se pone a investigar, el campo causal se empieza a mover y Sí. el doble en sí no quiere que eso se sepa. Entonces, Mm, a la persona se le viene el mundo arriba, ¿no? Perdón, se le viene el mundo abajo porque no va a poder hacer los trabajos, va a tener que o hacerlo en secreto puro para poder hacer los cortes de lazo y no va a tener tiempo. O sea, es como que se acelera todo cuántico, ¿no? El campo causal. Y acá hay una pregunta que si tengo a cáncer en la casa 8 quiere decir que tengo que investigar los secretos familiares de la rama materna. No necesariamente. Eso podría ser si yo tengo la luna en casa 8, por ejemplo, ¿sí? Que está más relacionado a las madres. Entonces, si tengo planetas en casa 8, nos va a hablar de qué miembros del clan están asociados con esas memorias. Entonces, para que sea la rama materna, la madre, las abuelas, o sea, las mujeres en su rol de madre, tendría que ser la luna dentro de la casa 8. Claro. El El signo de la signo de, cúspide, sí, sí, el signo va a hablar de la conciencia que la persona trae para trabajar. O sea, si sí, tenés a cáncer en la casa 8 ya habla que hay una información de secretos dentro del clan que los tenés que trabajar a través ujú, de la información de ese signo, ¿no? Si fuera Escorpio, si sí, fuera... O sea, cáncer habla de la familia en sí, pero hay que sí, ver el regente de ese signo en qué situación está. Entonces, si sí. mi luna, que es el regente de ese signo, está en una oposición, en una cuadratura, que son los aspectos. Los aspectos tienen que ver con la comunicación y el diálogo que tiene cada herramienta, en este caso los planetas. Ujú, Va a hablar del conflicto, la cuadratura, la oposición, la semicuadratura, hablan del conflicto y hablan sí, del trabajo que hay que hacer y hablan de la energía que yo le tengo que poner a esos planetas. O sea que no hay que relajarse cuando hay una cuadratura o hay una oposición dentro de la comunicación de los planetas. En este caso ella habla sí. del cáncer en la casa 8. Entonces, está hablando de una conciencia, o sea, está hablando de un sistema familiar donde hay situaciones emocionales que estuvieron encerradas, porque cáncer es Sí. eh, el, el cangrejo en su caparazón, en donde saca el ojito. Sí. Ujú. Entonces, cáncer es un signo muy para adentro, o sea, habla ya del animalito. Entonces, los signos que tienen animales tienen que ver con eso, con el instinto, con el impulso, con la no razón. O sea, hablan de una conciencia
que va a tener que ver con lo primitivo, va a tener que ver con lo seguro, ¿Mm? con lo... Entonces, Sí. eh, eso tiene que ver la casa, el cáncer en casa 8. Sí, y como vos decís, siempre se mira todo, ¿no? ¿Dónde está el regente? ¿Dónde está la luna? ¿Qué aspectos tiene? Siempre en la información, acá vamos tirando pautas para que ya puedan ir haciendo, quizás sacando algunas conclusiones, pero siempre se mira la totalidad de la carta y es, bueno, ¿qué signo tengo en la casa 8? Si tengo planetas ahí, ¿dónde está el regente? Hay muchas cosas a tener en cuenta. Por lo pronto, si tengo el signo de cáncer fuerte, o sea, en la astrogenealogía, el eje cáncer-capricornio, nos habla de una persona que viene muy conectada a esa memoria familiar, ¿no? Algo que en la astrogenealogía llamamos el emergente sistémico. O sea, yo soy un emergente sistémico, vengo de alguna manera a trabajar temas del árbol. Bueno, voy a tener cáncer o capricornio muy fuerte, sol, luna o ascendente. Eh, O los ejes de hay, la casa. sí, totalmente. Las casas de agua también, planetas en casa 4, en casa 8 y en casa 12, porque son los planetas del inconsciente. Entonces, mucha conexión con el inconsciente familiar también. Hay partes que si tenemos fuertes en la casa nos hablan de que de alguna manera venimos conectados a esas memorias. Con cáncer en casa 8 probablemente sea el que tenga que trabajar un poco con los secretos familiares, ¿no? Entonces, bueno, nada, de alguna manera uno puede ir viendo qué rol ocupa dentro del sistema también. Sí, acá estoy viendo. Si quieren hacer preguntas, tienen que ir al signo de pregunta que está a la derecha. Es una Sí. burbujita con un signo de pregunta y ponen las preguntas ahí y escriban porque yo no las puedo leer, Mm. se me pasan de largo, entonces quedan las preguntas ahí y las puedo leer Sí, mejor. Acá, es verdad, estamos en una época en la que se podía seguir como veníamos. Te invita a trabajar emociones. Bueno, este es un claro, comentario sigue de... hablando de cáncer en casa 8. Y en astrogenealogía el signo de la casa 8 se puede ver como la sombra del árbol sobre aquello que se ocultó, se cayó, ¿no? Que no se habló, pero también hay un don ahí en ese signo. Cuando uno lo puede hacer consciente y puede destapar eso que quedó tapado, pasa, deja de ser como un peso, algo que me afecta, ¿no? Este ejemplo que contabas vos con tu hija, algo que inconscientemente desde muy chiquita siento que me afecta y lo puedo tomar como un don. Probablemente cuando ella lo trabaje y lo integre, esto que contabas vos, el miedo al abandono, y probablemente tenga una gran capacidad de libertad, de desapego, ¿no? Cuando lo pueda trabajar conscientemente. Y así con cada signo y cada sombra. Yo lo puedo vivir como algo que me afecta inconscientemente, o si lo trabajo, lo reconozco y me libero de esos lazos, es un don que tengo con cáncer, por ejemplo, el cuidado, la protección, el conservar la memoria, el trabajar con todos estos secretos. Bueno, probablemente pueda ser una persona que trabaje también con ayudar a otros a trabajar los secretos de sus sistemas familiares, ¿no? Cuidar a otros, entonces se puede transformar en un don. Acá Total. también para salir que pasa mucho, yo trabajo hace muchos años con el árbol genealógico y uno entra un poco en el drama cuando empieza a entrar en contacto con la historia familiar, porque encontramos cada cosa que es muy tentador caer en el dramatismo. Entonces está bueno esto de ver que no solo heredamos traumas y problemas, ¿no? Y toda esa parte pesada, sino que también hay muchos dones, hay muchos ancestros, por ejemplo, antes hablábamos de la tierra y de la carencia y alguien decía, uy, no, entonces carencia. Muchos ancestros que vivieron carencia y pudieron salir adelante. O sea, si hoy estamos acá es porque nuestro sistema tuvo éxito. Más allá de juzgar o de evaluar, ¿no? Si fue lindo, malo, bueno, feo. Sabemos que fue un sistema exitoso porque llegó hasta acá y pudieron superar guerras, hambre, enfermedad, tragedias, duelos. Entonces también hay muchos recursos para apropiarse y uno lo puede mirar, como decía antes, desde el drama de, uy, me tocó esta familia, esta historia, o lo puede mirar desde todos los dones, ¿no? Y los recursos que tiene dentro del sistema familiar y decir, bueno, hubo carencia, pero también hubo personas que pudieron salir adelante y que fueron muy trabajadoras. Hubo drama y hubo personas muy resilientes que se pudieron transformar y pudieron superar eso. Y así con cada cosa, ¿no? Podemos ver que están los dos lados siempre, las dos polaridades. Así como hay oscuridad y sombra, también hay luz y hay dones dentro del árbol. Así que está bueno verlo desde ahí también. Claro, primero uno busca siempre el conflicto porque, o si Es no, lo o que sea, vivimos, nos hace trabajar, sí.
vivimos en un planeta en donde lo primero que hay que hacer y lo primero que se viene a trabajar es el dolor, porque nacemos con dolor. El bebé cuando sale de la madre, ya el pulmón, el aire que ingresa es dolor puro Mm, para ese bebé, si no, no iba a llorar. Entonces hay una información de un circuito de que venimos a aprender a sentir el dolor, a saber vivir con eso y a saber cambiar, moverse, a saber transmutar. También el miedo, o sea que todas las emociones que están en el planeta tienen que ver con las negativas primero. Va a ser así. Venimos sí, acá a vivir eso, a, a plantearnos del cómo podemos cambiar o evolucionar o transformar esta materia, ¿no? Este circuito que no quede fijo, porque en realidad la Tierra, es, el signo de la Tierra es Tauro, pero eh, la conciencia de la Tierra es Leo, por el 1 de agosto, o sea que Tauro y Leo tienen la habilidad de poder, esos dos signos tienen la habilidad de poder transformar, ¿no? A través de la seguridad, porque son signos fijos. Entonces la Tierra habla de la conciencia fija, ¿no? Del sistema de seguridad, pero que con esta información ya nos habilita para que podamos cambiar situaciones drásticas de forma segura, sentirnos seguros con nuestra tierra, con nuestro cuerpo, con nuestro sistema, porque sí, si no, el cambio no se va a dar. Si una persona quiere cambiar, pero no mueve nada, mm, y espera al universo, espera a Dios, espera lo que sea, no hace nada. Leo, el signo de Leo tiene que ver con el izquierdo cerebral, rige el sol, ¿no? Entonces va a tener que ver con la función masculina positiva que el hombre, que viene justamente con la información del hombre, que tiene que ver con el masculino, con el hombre. Por eso Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre. Tiene que ver con esto, con la información masculina, ¿no? Entonces, claro. acá hay una pregunta. Ah, dice Yani, si quieren hacer preguntas, a Mika pueden hacer. ¿No es cierto, Mika? ¿Vas a contestar? Sí, Si no son muy complicadas. sí, Yo tengo Capri en la 8, el Sol, Venus, Urano, Neptuno, ¡ay! de Y todo, de todo. Urano, Neptuno y Saturno. sí. Bueno, un montón de información y de temas familiares ahí para trabajar. Eso, bueno, antes yo hablaba del emergente sistémico, las personas que tienen muchos planetas en casa 4, en casa 8, en casa 12, vienen de alguna manera como sanadores, entre comillas, del árbol, ¿no? Porque nadie tiene la responsabilidad de sanar a nadie, pero sí vienen tan conectados a ese inconsciente familiar que hay algo del trabajo personal que va a ayudar a liberar todas esas memorias acumuladas. Y tomando un poco lo que vos venías diciendo antes, esa incomodidad que uno es la que nos lleva a trabajar y a buscar herramientas, ¿no? Uno crece muchas veces desde la incomodidad, desde que me pasan cosas, me siento mal, me deprimí o me enojo, o lo que sea, esa incomodidad que te lleva a buscar herramientas, a hacer terapia, ¿no? Y a partir de esa integración y de ese trabajo personal uno puede crecer, evolucionar. Entonces, teniendo tantos planetas en casa 8, probablemente aparezcan un montón de bloqueos, de miedos, de situaciones que llevan a la persona a terminar transformándose, ¿no? A buscar terapia o a estudiar todo este tipo de cosas, porque hay como mucha conexión también con el inconsciente que representa la casa 8, y ese trabajo personal ayuda también a liberar todo aquello que quedó guardado en la historia familiar. Si está el sol, sabemos que va a tener que ver con temas del linaje del padre o de los padres de la familia. Con Venus sabemos que también viene del lado femenino de las mujeres o de temas de pareja. Los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, nos hablan de energías que vienen de muchas generaciones atrás y que se vienen repitiendo. Entonces Urano puede estar asociado al desarraigo, a los exilios, a la locura también muchas veces. Con Saturno hay temas fuertes de mandatos familiares, ¿no? Y aparte es Capricornio, entonces debe haber temas con los mandatos, con el deber ser, ¿no? Muchas veces hay historias de personas que, no sé, imaginemos un abuelo, no sé, mi abuelo que nació en 1930 y en esa época no podía elegir demasiado qué quería hacer, tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces,
no sé, por ahí le tocaba trabajar en un determinado lugar y él postergó sus sueños o lo que quería porque tenía que cumplir con un determinado mandato. Y el hecho de que lo haya hecho lo puede haber hecho, pero pueden haber quedado muchas cosas emocionales guardadas ahí, ¿no? Porque imaginemos ese niño, ese adolescente, ese joven que de alguna manera renunció a su deseo por seguir un mandato. Todo eso queda ahí, en la casa 8. Y quizás yo, y que tengo Saturno y tengo Capri en casa 8, a la hora de seguir mi deseo, bueno, prefiero quizás, voy a poner un ejemplo X, quedarme en mi trabajo en relación de dependencia que me da seguridad, y me da miedo emprender por lo que deseo, porque tengo esas memorias de los ancestros que quedaron guardadas ahí. Entonces quizás lo hago y puedo trabajar y eso me lleva a sentirme incómoda hasta que no aguante más mi trabajo y termino teniendo una crisis o termino haciendo terapia y lo hago. Pero esa incomodidad viene también de la historia familiar y en la medida que la trabaje, también hay una frase de Bert Hellinger que dice que eres el sueño realizado de todos tus ancestros, ¿no? Entonces yo Sí. si termino haciendo lo que deseo, y lo hago por mí, pero también por esos ancestros que no pudieron en su momento, y termino siendo el sueño realizado de mis ancestros. Entonces, nada, acá hay mucha información con tantos Sí. planetas, y yo pongo ejemplos al azar, eh, pero bueno, como decíamos antes, hay que tener en cuenta todas las partes de esa carta, todas las piezas. Acá hay una persona que pregunta, ¿qué se dice de un árbol que ya no tiene descendencia? Bueno, ahí Y, hay algo que se llama síndrome de la sangre contaminada o algo así, por ahí le cambió el nombre, pero son árboles que dejan de tener descendencia justamente porque puede haber hay muchos secretos, muchos temas dolorosos, y el no tener descendencia es una solución, entre comillas, para que eso deje de reproducirse. Para dejar de reproducir destinos trágicos, traumas, dolores, una de las soluciones que encuentra el sistema es terminar ahí. buenísimo, claro. Entonces tiene que ver mucho con que es el último, la libertad, es como que se libera, ¿no? Algo que se libera. Sí, sí, deja de repetirse y perpetuarse, lo que sea que pase en ese sistema familiar, y de esa manera sí es una forma de liberarse, decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Acá, Isa, nací el 27 del 2. Tenés que poner, si querés que saque tu mapa, rapidito, tenés que poner el lugar, porque no sé dónde naciste. No sabe la luna, dice. Podría hacerlo con mi programita acá en un ratito, pero no puso Mm, A mí me pasó algo parecido en una consulta, justamente vino embarazada, ¿no? Vino embarazada y me pidió el mapa del supuesto bebé que estaba por nacer, nació y en el mapa del bebé, en el momento que yo le hice la carta, tenía muchos conflictos, muchas cuadraturas con la luna y el sol, ¿no? Entonces, impresionante la cantidad de planetas que estaban, ese bebé tenía en esas funciones básicas, primordiales, psicológicas, que son el sol, la madre y el padre, en este sentido, la energía. Y cuando nace el bebé, durante el mes, la mamá viaja, ¿no? Viaja a Córdoba a dar a luz porque tenía la madre allá. Entonces, lo que yo le dije fue que si ella se va, se iba, digamos, el marido no iba a ir con ella. Por la carta del bebé, el bebé como que tenía la madre y el padre separados, ¿no? De tanto conflicto. mm, Y sí, el padre se queda acá trabajando y la madre se va a tener su bebé, siendo que se queda 2 años allá, separados, él viaja, era un quilombo. O sea, el bebé lo que hace en el momento de nacer marca una frecuencia o un destino de cambio para la pareja que puede separar o atraer, ¿no? Entonces, si la persona es consciente, o sea, si ella no hubiese venido, ella iba a estar separada, pero ellos siguieron juntos, no le dieron importancia a la distancia, digamos, y porque el bebé vino a separar esas dos energías. Entonces, es como que no necesitan los padres unidos, porque tiene que hacer su propio trabajo de
Luna y Sol. Entonces, los padres se siguieron viendo, o sea, impresionante la evolución de los dos al tener la información, ¿no? Porque se trabaja mucho el poder de decidir, automáticamente uno se hace sol, se hace grande, se hace responsable, se hace adulto, cuando se tiene la información correcta de qué, Sí, cómo viene mi hijo, qué viene a vivir mi hijo, me separa, no me separa, me trae conflicto, no me trae conflicto. O sea, toda esta información del árbol genealógico de la astrología nos da muchas sí, herramientas para que podamos no separarnos de nuestra pareja porque no se lleva con su papá o viene con dramas con su papá o su papá no le da pelota, no le presta atención. Entonces, lo que viene a vivir el bebé es una situación de no necesito de papá, ¿no? Necesito estar con mi mamá y mi papá, yo lo tengo aprendido, vengo trabajando mucho en mi vida pasada con mi padre, entonces ese bebé tiene una evolución paterna o de circuito de no necesitar, y hay veces que nos equivocamos tanto, los seres humanos, en querer estar unidos, papá y mamá, porque el hijo, por la cuestión esta de no quiero separarme por mi hijo, eh, se repite muchísimo justamente en este país. ¿Por qué en este país? Porque el ascendente tiene que ver mucho con el equilibrio, que es Libra. Entonces acá ya entramos a nivel sistémico, ¿no? Mica, porque el país tiene una carta natal. Nosotros somos Sol Cáncer y Luna sí, Capricornio. Acá le hablamos de un sistema, Dios me libre, o sea, sí. hablamos de una Muy frecuencia paternalista también. Sí, política, o sea, la política al 100 está metida en todo el ámbito familiar. O sea, una persona, una familia que habla de política entra en conflicto, en el almuerzo o en la cena, no se puede hablar de estos temas, porque sí, simplemente la carta del país influye mucho en la necesidad de equilibrio y desequilibrio con esto. Lo mismo pasa con el deporte. ¿Por qué? Porque Aries es justamente la energía sistémica de deporte. Nosotros tenemos Aries en el descendente. Entonces hablamos acá de un dios. Es como que lo mismo pasó cuando murió Maradona, ¿no? Es como que se abrió el claro. karma hacia Leo Messi. Murió el que tenía la representación Sí, sistémica del dios creador en el deporte, y le dio la entrada a este nuevo dios, ¿no? Que es Messi. Entonces, sí. según mi estudio astrológico, nosotros en el próximo, no quiero decir, pero en el próximo mundial ganamos. O sea, para mí ganamos el mundial por la muerte de Maradona. Es como que tenemos el Dios iluminando esa cancha, ¿no? No quiero hacer pronósticos, pero la energía de Messi está al 100% limpia, ¿no? Es como que él se liberó. Claro, se liberó una carga. Claro, lo que yo tengo entendido es que investigando, leyendo, Messi antes de entrar a la cancha se ponía del estómago y es el poder, Sí, porque el plexo rige el poder justamente. Es como que tenía tanta carga en ese plexo del sistema de la Argentina, ¿no? Del hincha, ujú, y era demasiada presión justamente porque le comparaban mucho con Maradona. Al no estar más Maradona, es como que él cambió en la cancha y no es el mismo, es otra sí, persona, hasta habla mejor y todo. O sea que la carta del país va a tener mucho que ver con el circuito de sistemas, ¿no? Acá hay una pregunta de Is, dice, el tema dinero, ¿en qué casa se ve? Voy a hacer Capricornio, mi sol en Escorpio, en 10 y tengo Plutón, Saturno, Mercurio, Luna en Capri en casa 2. bueno, el tema de dinero lo podemos ver en casa 2 generalmente, ¿no? La casa 2 que la rige Tauro y tiene que ver con los temas de materiales en general. Entonces el signo que esté ahí, dónde está su regente, si tenemos planetas ahí. Con ascendente Capricornio, de todas maneras, entre las cosas que nombró, el ascendente también marca de alguna manera el rol que ocupamos dentro del sistema familiar y cómo era el clima emocional al momento de nacimiento, ¿no? Nuestros primeros años de vida.
Y con Capricornio hay algo del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio también. Entonces puede ser, por ejemplo, que en la época en la que nacimos, bueno, nuestros padres estaban o estaban construyendo la casa o estaban escalando posiciones, hablando de Capri, o estaban viviendo carencias y tenían que salir a trabajar. Y de alguna manera la persona que tiene ascendente Capricornio viene a como a ocupar un lugar de hacerse cargo. Y muchas veces puede ser, soy el que, porque también es un aprendizaje personal, ¿no? Entonces yo tengo ascendente Capricornio y a lo largo de mi vida tengo que aprender a trabajar, a ganar por mí mismo, a construir mis propios recursos, a autosostenerme. Y también ocupo dentro del sistema familiar de alguna manera ese lugar, entonces puedo sostener a otros, ¿sí? Puedo hacerme cargo económicamente o de cuidar, de ayudar a los demás. Entonces acá, como en todo, es un ejemplo que yo pongo al azar, pero siempre ver que es mi aprendizaje, pero ese aprendizaje siempre está entrelazado con lo que necesitaba el sistema familiar y con la energía de ese sistema también. Claro, acá ya tiene el sol en 10, en la casa del Capricornio, o sea, que acá ya Claro, habla y está Plutón también, Saturno, Mercurio en la 12, o sea que habla de un circuito de sistemas muy patriarcales, muy de los ancestros, entonces este sol en Escorpio en 10 tiene que ser autosustentable, o sea, sostener todo solo, sola en este sentido, y es como, no necesito de mi jefe, ¿no? Habla de mm, una persona que tiene que, con el sol en 10 tiene que hacerse dueña de su propio circuito de trabajo. Entonces, claro, ser su confiar, propia autoridad, ¿no? y confiar justamente en Mercurio en 12, la luna en Capri, en casa 12, tiene luna en Capri, y las emociones, lo fundamental es trabajar el sistema emocional materno, que está grabado en su casa 12, porque tiene luna en Sí, Capri y ascendente Capri. Entonces, hay una información del clan de ella que tiene que ver con de no puedo, ¿no? No me valoro, no tengo claro, estima para usar el sol en 10, o sea, la responsabilidad, porque el sol es responsabilidad. Y la luna ahí en 12, en lo oculto, en el inconsciente, digamos, hay muchas cosas inconscientes por ahí que ella va a tener que trabajar en el sentido de cortes emocionales, hacer trabajos psicológicos con la parte emocional, que tiene que ver con las sí, mujeres del clan. Así que es muy lindo cuando pone los datos y saben que tienen, entonces le damos la información precisa, ¿no? Pero sí. Isa, general Pico La Pampa, a ver, Isa, yo te voy a ayudar un poquito para saber la luna, le quiero cantar. Igual creo que ya estamos, ahora pasó, Mica, ¿no tenés problema? Y unos minutitos más puedo. Ah, buenísimo. Le quiero a Isa, le voy a cargar acá en mi programita, 27 del 12 3, 14:35. La Pampa, General Pico. Ella tiene el Sol en Capricornio con Mercurio en Capricornio, Mucho la Luna Capricornio hoy. en Capricornio. Fíjate que loco porque estamos justo hablando de situaciones sistémicas, ¿no? Y vienen todas las Sí, signos acordes sincrónicos a esto. Entonces tiene la yo Luna en viste que, Libra. sí, no, que decía antes que cuando uno tiene mucho cáncer, Capricornio, ese eje fuerte, generalmente es el que viene a trabajar mucho con el árbol, ¿no? Entonces, no es casualidad que los que preguntan y se acercan a las consultas también tengan muchos de estos signos, ¿sí? O muchos planetas, como decía antes, en casas de agua, Piscis también, casa 12, casa 8. Eh, Somos los que terminamos trabajando con todo el sistema familiar. Totalmente. Tiene también al Marte. Acá ya habla de un sistema a la pareja. Así que quizá vas a tener que trabajar justamente esto de la separación, ¿no? Es como que hay una
de parejas separadas en tu clan, muchos divorcios o muchas separaciones, porque Marte marca guerra, en el sentido de herramientas, son herramientas masculinas que tienen que ver con la lucha. Y en el lado positivo, lo que le da a este Marte en conjunción a la Luna es este don de ser impulsivo, este don de poder Sí, dominar el equilibrio. de seguir el propio deseo también, ¿no? De animarse, de emprender. Pero también puede haber mucho enojo, si está con la luna asociado a las mujeres, a las madres, que guardaban enojos quizás, o que vivieron situaciones de violencia, ¿no? Que puede ser desde violencia intrafamiliar hasta vivir, no sé, justo en épocas de guerra. Bueno, como decíamos antes, puede haber múltiples posibilidades para ese aspecto. Eh, si uno sabe un poco de la historia familiar es más fácil saber por dónde viene, pero la unión de esos planetas, bueno, nos va a hablar de determinados temas que están ahí juntos. Luna, por un lado, las madres, y Marte, todo lo que tiene que ver con el enojo, con la iniciativa, con el animarse. Total, tiene ascendente en Aries, o sea que la Luna está en la casa 7, entrando en estrés con este Marte. Tiene Mm, Plutón en casa 7, Plutón en casa 7, Venus en la 8, Escorpio. muchos temas de pareja, sí, Isa, ¿estás como para hacer una hora de sesión con vos? ¿No es cierto, Vika? sí. Es Lo bueno, algo que está bueno cuando uno quiere trabajar con el árbol es, o con la carta astrogenealógica, es ¿qué me pasa a mí? Porque, como decíamos antes, el árbol tiene muchos ancestros y muchas temáticas. Entonces, en un árbol podemos encontrar violencia, temas de pareja, temas de dinero, etcétera, etcétera, una larga lista. El tema es que siento yo en mi vida actual que me incomoda, que me afecta, bloqueos, miedos, para trabajar desde mí. Y desde ahí voy a buscar en mi árbol, en mi carta, y desde ahí para atrás. Aparte el Sol, Cuando armamos el árbol con todo el sistema, sí, el Sol, sí, ah, sí, perdón, pero justo se tiene el entrecortó, Sol en la ¿sí? 9, con Júpiter en la 9. Acá ya habla de viajes, ¿no? De personas que vinieron Sí. de Inmigrantes, o pueden ser también personas que cumplieron el rol de guía, o profesores entre sus ancestros. Y también que, bueno, obviamente como es la carta de ella, también hay algo ahí, ¿no? En lo propio, capacidad de guiar. Yo antes hablaba de que en el árbol también hay recursos. Entonces, si hubo en mi árbol, y probablemente yo también tenga ese recurso disponible si lo hago consciente. Claro, totalmente. No, hay mucho por trabajar en esta. Ponete las pilas. Te quería Sí, yo contar. ahora estoy enseñando con el seminario. Yo tengo dos modalidades. Una es la intensiva, que es para los que ya son astrólogos o tienen conocimientos avanzados, ¿no? Que ya pueden ver una carta, entienden lo que es un aspecto, entonces pueden ir directamente a nutrirse de la información del transgeneracional y de la astrogenealogía, y los que no tienen conocimientos de astrología, está el otro seminario que es más paso a paso. Entonces empezamos por qué son los elementos, y ahí desde la astrogenealogía, los signos, los planetas, vamos paso a paso y son 12 clases. Entonces los que tienen interés de aprender, tengan o no conocimientos de astrología, pueden hacerlo, los seminarios están grabados, o sea que los pueden ver a su ritmo, y en el que es, para los que no tienen conocimientos, también tenemos vivos de práctica para que puedan preguntar, ¿no? Porque quizás necesitan, Sí, si sí. sabes de astro, por ahí es más fácil. Pero si no, uno ve una carta y después no entiende nada. Puedo entender toda la teoría, pero al momento de ver una carta me agarra un colapso, Claro. que para eso tenemos vivos en los que pueden hacer preguntas, pueden mandar sus cartas y preguntar si no entienden, y lo vamos trabajando poco a poco. Y son todos trabajos que yo siempre sugiero que uno empiece con la propia carta, ¿no? Porque si yo trabajo sobre mí, como decía antes, sé que me afecta hoy, sé algo de mi historia, conozco mi carta, después puedo ayudar a otros, puedo aplicarlo con otros, pero siempre un trabajo que empezamos por nosotros mismos y de ahí podemos expandir y desplegar y compartir con otros. Claro, totalmente. Así que bueno, ella, la información, el video va a quedar grabado, Instagram me permite, porque hay veces que me lo saca. Pero Sí, así la gente que no pudo estar, va a tener la información del curso de los cursos que están dando. ¿Cuándo empieza? El
el mes que viene, o ya. Sí, en realidad las clases grabadas se pueden empezar a ver en cualquier momento. Y en noviembre tendríamos el primer vivo, entonces ya empiezan a ver las clases, a hacer las tareas. Igual vos sabés porque hiciste conmigo, si tienen dudas me van mandando WhatsApp, charlamos, yo les voy contestando o por mail, no hace falta que Buenísimo. esperen al vivo. Pero en noviembre tendrían el primer vivo de práctica para evacuar todas las dudas, ¿no? Ir viendo, ya empezando sobre cartas, a ver ejemplos, a ver la práctica. Pero en el momento que se inscriben ya pueden empezar a ver las primeras clases porque están grabadas. Buenísimo. En astrogenealogía, ¿qué rol cumple Quirón? Quirón no se trabaja, ¿no? No, No se trabaja, sabemos que tiene que ver con la herida familiar, ¿no? claro. Y depende de dónde esté, vamos a ver, bueno, no sé si hay un Quirón en Acuario, voy a poner un ejemplo X, bueno, podemos saber si que probablemente la herida familiar tenga que ver con el desarraigo, con el exilio, con la locura, con personas que eran distintas y no fueron comprendidas, quedaron excluidas. Entonces podemos deducir combinando, ¿no? Por signo y por casa y lo que tenga que ver con la herida familiar. Pero no se le da demasiada, no se estudió demasiado, pero igual pensá que la astrología es milenaria, pero la astrogenealogía tiene pocos años. Sí. El transgeneracional en sí, la psicogenealogía, tiene menos de 100 años, que hubo psicólogos franceses que descubrieron que había un inconsciente familiar, que los traumas no resueltos se pasaban de generación en generación. Eso tiene muy poco tiempo y la astrogenealogía menos todavía. Entonces, algo que yo fomento mucho con las personas que estudian conmigo es que entiendan las teorías y que después en la práctica puedan sumar también conocimientos, porque vos seguramente estudiaste, pero después haces la carta a una persona, hablás, conocés la historia y sumás todavía más conocimientos de los que tenías, podés Claro. elaborar nuevas teorías. Entonces, saber que la astrogenealogía es bastante joven, de alguna manera, y que está en construcción y está viva, y que cada uno de los que estudie puede sumar más experiencias, más conocimientos, más casos, y se puede desarrollar todavía más. Claro, totalmente. Acá signo solar Tauro, casa 12, signo lunar Capricornio, casa 8, signo ascendente Tauro. Mucha tierra, mucho trabajo ahí, perseverancia, paciencia, Total. y hay que ver también, en astrología siempre están las dos polaridades, ¿no? Puede haber sido que nací en una familia que estaba muy bien económicamente y donde se priorizaba mucho lo material pues, sobre el afecto, o puede ser que había carencia y se tuvo que trabajar para compensar. Entonces siempre pensemos que no es lineal y que puede darse dentro de ese arco de manifestación un montón de posibilidades. Pero sí que hay mucha capacidad, o porque lo tuvieron que hacer y no les quedó otra, o porque lo hacían naturalmente, hay mucha capacidad de trabajar, de perseverar, de construir, de manifestar, ¿no? De concretar. Así que ya me acá la respuesta. Mucha paciencia. Sí, Con tanta tierra. Al estar ya el signo Capricornio en 8, el Tauro con el Sol, trabajo de toda la vida. Ahí está. Es ir despacio, ir con el tiempo, ir sistémico. O sea, sí, eh, y ya a mí tenés trabajo de esperar, ser paciente, dijo Mika. Y bueno, Quirón, es lo que quiero recalcar, Quirón trata sobre la herida, ¿no? Nunca sana, tiene que ver con el centauro herido, así que va a hablar también del don, después de que se transforma esa herida, mm, la persona tiene disponible el signo de la conciencia, donde está ese planeta Quirón, sí, va a poder ayudar a otros con su propia herida abierta. Eso trata claro. Quirón. Es muy, en la astrología tradicional, es como que es un planeta muy beneficioso a la hora del desarrollo, a la hora del conocimiento o de la autoevaluación, es un planeta que nos ayuda muchísimo, igual que Lilith. Quieren ver a Lilith en su carta natal, que es la emoción oscura, el oculto, ahora de hablar del oculto fuerte, y de la emoción oculta. Estos dos planetas son sistémicos, son muy del árbol genealógico, pero no se Sí. trabaja en sí, porque va a tocar, no sé por qué no se trabaja en realidad en astrología.
como te decía antes, es bastante nueva relativamente respecto a la astrología y todo lo que hay hasta ahora también tiene que ver con lo que se fue investigando con casos y con estudios, entonces se desarrolló hasta ahí, pero está, como te decía, en constante desarrollo, entonces como vos, por ejemplo, ya tenés una base astrológica y conoces esos planetas y empezás a sumar la astrogenealogía, probablemente puedas también sacar tus conclusiones de cómo eso está relacionado con el bagaje inconsciente transgeneracional que tenemos. Así Claro, que todos los aportes que puedas hacer y que puedan hacer todas las personas que lo van aprendiendo son bienvenidos porque la astrogenealogía está en plena construcción, en pleno desarrollo. total. Claro, yo tengo Lilith en Libra, porque acaba de hablar de Claro. justamente, ¿no? De las situaciones de pareja, de mi familia, Sí, ¿no? Mi Libra está en casa 12, así que también, bueno, también de ahí hay una información, viste que a veces hay varias cosas distintas de la carta que hablan de lo mismo de alguna manera, o este punto refuerza aquel que ya estaba, ¿no? Ya tenía Libra en 12, hay algo del inconsciente familiar, y encima tengo Lilith, o sea, se suman piecitas que van diciendo lo mismo de alguna manera, ¿no? total, totalmente. Bueno, Mica, creo que ya estamos en hora. Podemos hacer, si querés, imaginar que vengo para ayudar a la gente, yo te cargo los datos, empezamos Dale, a trabajar con tu mar. está buenísimo, sí, así interactuando. Claro, claro, aparte lo que hace esto, a la gente le encanta cuando pueden sacar información sin tener que moverse de su casa, o sin tener Sí, que ir hacia el terapeuta, o sin tener que trabajar, porque como ahora se abrió todo también, o sea, ujú. la pandemia nos vino como anillo al dedo, para los que hacemos trabajo a través de la Sí, tecnología. y aparte información que uno dice, ah, claro, de ahí viene, con razón, como que ayuda también a terminar de entender, así que está buenísimo, son todos bienvenidos a la astrogenealogía, me encanta que haya cada vez más gente que se interese por esto, eh, eh, así que sí, haremos más de estos Buenísimo. vivos. Entonces, a ella la pueden encontrar, da tus datos, los datos de tu página, correo, de tu Instagram, para hacer eso. Sí, mi Instagram, bueno, igualmente acá en el vivo lo verán, es Mika Moksha, o sea, Mika mi nombre, y después Moksha, Moksha. Por ahí es medio complicado, por eso lo deletreo. Eh, y después tengo una escuela de coaching astrofilosófico que se llama Sentir el Ser, que también tiene Instagram, y ahora estamos armando la página que la vamos a alargar en unas semanitas. Pero en cualquiera de esos dos Instagram se pueden ir enterando de las novedades. Y bueno, y seguramente por acá esté también si agendamos un próximo vivo. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a dar Muchas gracias. más sesiones en vivo, más regalitos para la gente. Así que bueno, Mica, nos vemos en el próximo video. Los Dale, gracias por invitarme. no, de nada, gracias a vos. Así que Chau, bueno, chau. nos vemos. Chau, chau, suerte chicos. Chau.